Pues creo que empezamos, ¿no? Sí. Buenos días en México, buenas tardes en Brasil. Hoy tenemos nuestro invitado especial, el doctor Armando Velázquez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ele é professor de tempo completo em el Colégio de Letras Hispânicas, nas áreas de literatura ibero-americana, ciclos 16 ao 21, e teoria da literatura. É integrante do Seminário de Estudos sobre Narrativa Latino-Americana Contemporânea em la UNAM, de la Rede de Investigação Literary Cultures of the Global South, Futures Under Construction in the Global South, de la Universidad de Tübingen, en Alemania, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT de México. Pues es un gusto tenerlo con nosotros hoy, profesor Armando, y ya, sin más, les dejo la palabra con el profesor Armando. Bienvenido, bienvenidas, bienvenidos, y pues buen curso, Líneas de Fuerza del Contemporáneo en América Latina, en el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por esta presentación y también, bueno, por haberme invitado a participar en este curso que tiene un carácter muy experimental, ¿no? Tanto por la forma como se está organizando, porque estamos trabajando en distintos idiomas, idiomas muy cercanos, pero de cualquier manera históricamente también lejanos, ¿no? Es una de las grandes paradojas de la relación de América Latina con Brasil y a la inversa, ¿no? La cercanía territorial y la lejanía cultural que marcan nuestras relaciones. Muchas gracias también a quienes están escuchando esta presentación. Voy a compartir pantalla en un momento. Claudia me hizo el favor de compartir con ustedes algunos textos que yo sugiero, ¿no?, para mi presentación, que está orientada a abordar la narrativa mexicana contemporánea más reciente de los últimos 20 años, desde una perspectiva de estudios que tiene ya un par de décadas, pero que se está desarrollando con más fuerza en el campo de los estudios literarios, que es los estudios desde la multimodalidad. Hablaré en un momento de esto, también del contexto. Las obras que trabajaré en esta presentación son de literatura mexicana, es propiamente solo literatura mexicana, pero dentro de las sugerencias que hice para el curso dejé obras de literatura latinoamericana, ¿no? Algunas obras chilenas, algunas obras argentinas, además de literatura mexicana, para que podamos observar que esto que estoy trabajando con respecto a literatura mexicana está ocurriendo en otros terrenos de la literatura latinoamericana y evidentemente de la literatura del mundo. Esto queda muy claro. Bueno, voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve. Me dicen si ya se ve. Sí, ya se ve, hermano. Perfecto. Bueno, el objetivo de la presentación es guiar, ¿no? Guiar mi participación y también plantear algunos conceptos clave que pueden servirles a ustedes para seguir lo que aquí presento. Voy a estar leyendo y comentando, y entonces, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, les pido que me lo digan directamente para que, o sea, creo que es más fácil dialogar en el momento que si nos reservamos hasta el final, porque en algunas ocasiones se pierde el hilo de la conversación, ¿no? Bueno, mi presentación se llama Novelas Desbordadas, narrativa multimodal mexicana. Aquí está mi correo electrónico también en la parte inferior, armandovelazquez@filos.unam.mx, para cualquier tipo de comunicación que quieran establecer conmigo con respecto a este tema. Será un gusto pues que me escriban para lo que sea, ¿no? Bueno, empiezo con la estructura de la presentación. Es una estructura pues muy sencilla. La introducción, en donde hablaré de la literatura multimodal y sus antecedentes. Después daré algunos conceptos clave: multimodalidad, modo, medio, novela multimodal, entre otros conceptos. La tercera parte de la presentación es el análisis
breve, no se asusten, no es un análisis muy extenso, es el análisis breve de 3 novelas multimodales mexicanas recientes. Conjunto Vacío del 2015 de Verónica Gerber, Desierto Sonoro del 2019 de Valeria Luiselli y Permanente Obra Negra del 2019 también de Vivian Abenshushan. Y bueno, finalmente presentaré las consideraciones finales. Esta es la estructura general de la presentación. Este epígrafe con el que empiezo mi presentación lo tomo de la obra de Vivian Abenshushan, Permanente Obra Negra, a la que me referiré más adelante, porque me parece una reflexión y un conjunto de preguntas sumamente pertinentes y sumamente interesantes para abordar, ¿no? Los derroteros que está tomando parte de la novela contemporánea. Se pregunta la autora, ¿no era la novela el género capaz de renovarse inagotablemente, acanónica, abierta, indestructible en su post, trans, hipermodernidad, indefinida en su forma y por eso infinita en sus posibilidades todavía por descubrir? ¿O será que las nuevas condiciones de producción textual nos han arrojado ya muy lejos de los bordes modernos que le dieron origen? Esta reflexión final me parece muy, muy importante porque algo en lo que me gustaría que reflexionáramos es precisamente en las condiciones de producción textual de la literatura latinoamericana contemporánea, no solo en el ámbito de lo social, de lo político, sino también en estas condiciones de producción vinculadas, ¿no?, a la masificación del empleo de la computadora, ¿no?, del ordenador, y también de pues todas las alternativas, todas las herramientas que ofrece Internet ahora para escribir, para la producción textual. Esto es muy importante, ¿no? Esta masificación que en otras partes del mundo empieza a desarrollarse pues a finales de los 80 o en los 90, observaremos que en América Latina se desarrolla un poco más tardíamente, ¿no?, por cuestiones ahí sí económicas, a finales de los 90, pero desde el 2005 para acá hay una explosión de la experimentación que permite el empleo de la computadora para la escritura. Bien, continúo. Antecedentes multimodales en la literatura latinoamericana. Como parte de los procesos de expansión de la narrativa contemporánea, el empleo de elementos no textuales, como fotografías, mapas, fórmulas matemáticas, tipografías diversas, entre otros, constituye uno de los procedimientos que, si bien ha estado presente en la literatura desde hace varias décadas, desde hace siglos, se ha intensificado y diversificado en los últimos años. Cuentos y novelas publicados como libros impresos, y me interesa destacar esto, como libros impresos, no como libros digitales o como libros electrónicos, sino como libros impresos, trastocan los límites de la textualidad al incorporar otros sistemas semióticos, los modos, en la construcción de universos ficcionales, los cuales surgen a partir de la interacción igualitaria entre los modos desplegados en la página, de tal manera que no hay una subordinación de lo visual a lo textual, ni viceversa. La interrelación entre distintos modos no solo implica un diseño más complejo de cada una de las páginas que integran estas obras, sino también formas distintas de lectura. Asimismo, al estudiarlas se requieren herramientas teóricas y críticas vinculadas a otros ámbitos, por ejemplo, las artes visuales, además de reformular y ampliar los conceptos legados por la tradición. Dentro de las diversas formas para estudiar este tipo de obras, la multimodalidad aplicada a los estudios literarios ofrece un conjunto de herramientas sumamente útiles para comprender la integración y el funcionamiento de los distintos modos constitutivos de estos relatos, además de que recientemente se ha propuesto la categoría novela multimodal para englobar un conjunto de narraciones que comparten ciertos rasgos. Bueno, recientemente, hace un poco más de 10 años, ¿no? Tampoco es el año pasado, tiene ya un poco más de una década, pero es una categoría relativamente reciente, ¿no?
En ese trabajo real, en esta presentación realizaré una breve introducción de la multimodalidad en los estudios literarios, centrándome en la narrativa, principalmente en la novela. Al estudiar este tipo de novelas, las novelas multimodales, la atención se centrará en cómo interactúan el texto y las imágenes y en los efectos de dicha interacción en términos de producción y recepción de significado. Pero cuando me refiero a imágenes, en este caso, no solo estoy pensando en imágenes visuales, como pueden ser fotografías o dibujos, sino también en la propia tipografía, en el diseño de la página, en la distribución de los elementos sobre la página. Esto es muy, muy importante. A pesar de que la literatura mexicana de las últimas 2 décadas, la multimodalidad está presente en otros géneros, mi corpus de trabajo para esta presentación está constituido solo por narraciones extensas publicadas en formato impreso. Y esto del formato, como les decía hace un rato, es muy importante. Las cuales pueden englobarse como novelas multimodales. La inclusión de imágenes, el uso de distintas tipografías, las rupturas en el diseño tradicional de la página, entre otros, no son recursos nuevos en la literatura, esto nos queda muy, muy claro. Pero tampoco son recursos que se hayan descubierto o inventado en las vanguardias, también esto hay que destacarlo. Estas estrategias y varias más aparecen en una novela tan antigua en la tradición occidental como Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, de Laurence Sterne, que es de 1760. Si ustedes recuerdan, en esta obra tenemos el empleo de puntos suspensivos, el empleo de guiones, una página en blanco para que nosotros dibujemos, aparece tipografía diversa, etc., ¿no? Esta novela de Laurence Sterne es considerada el lejano precursor de la narrativa multimodal y también el lejano precursor de la metaficción y el lejano precursor de muchas otras vertientes que en el 20 se intensificaron. En el ámbito de la literatura mexicana, es la poesía el género en el que más he experimentado con estos elementos. Como ejemplo de esto, cabe mencionar la invaluable investigación sobre la poesía visual que en México realizó Samuel Gordon, en la cual reúne un vastísimo corpus que inicia con las décimas acrósticas de Marina Navarro, escritas a mediados del siglo XVIII y que abarca hasta finales del siglo pasado. Las décimas acrósticas son estas que ustedes ven en la parte superior derecha de su pantalla, ¿no? Es un poema, ¿no? Es un poema visual de finales, bueno, de mediados del siglo XVIII, ¿no? Tiene ya bastante tiempo. En la narrativa, ¿no?, encontramos algunos antecedentes en La señorita, etcétera, de Arqueles Vela. Es el segundo ejemplo, de derecha a izquierda, ¿no?, donde está esta mujer dentro de un círculo y además el texto. Es una imagen de La señorita, etcétera. De 1922, Farabés, de 1965, de Salvador Elizondo, La obediencia nocturna, de 1969, de Juan Vicente Melo, etcétera. En la tradición latinoamericana también tenemos ejemplos bastante antiguos. La tercera imagen que ustedes pueden ver aquí, al lado de La señorita, etcétera, es la famosa página inicial del primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, de Felipe Guamán Poma de Ayala. Este libro es de alrededor de 1580, ¿no? Se escribe entre 1580 y 1615. Aquí lo que ustedes pueden observar es el diseño inusual de la página, ¿no?, que incluye imágenes e incluye texto. Y finalmente, ¿no?, en la parte más izquierda tenemos un ejemplo que puede resultar más significativo porque es una página de Memorias Póstumas de Blas Cubas, de Machado de Asís, en donde él va a representar visualmente un diálogo entre Blas Cubas y Virginia por medio solo de puntos y signos de admiración y de interrogación, ¿no? No sabemos en realidad qué es lo que se dicen los personajes, pero está ahí puesto el diálogo. Desde finales de los años 90 del siglo pasado, puede observarse de forma más intensa que la novela y en general la narrativa desbordan los límites de la textualidad, pero sin escapar a su condición del libro impreso. Sin duda, la obra del mexicano Mario Bellatín
es una de las más importantes en este giro hacia lo visual experimentado por la literatura, que se relaciona con el giro pictórico del que habla Mitchell, ¿no?, a finales de los 80. Estos libros, los que estoy trabajando, se presentan como novelas, ya sea porque pertenecen a esa colección en la editorial que los publica, llevan en su título la palabra novela, son vinculados por sus propios autores a este género o circulan en librerías y otros espacios bajo esta etiqueta como novelas. No obstante, su configuración dista en grados variables de las características generales atribuidas a la novela, de tal forma que los lectores que se acercan a ellas, quizá en estos casos convenga hablar de espectadores o incluso de usuarios, ¿no?, más que de lectores, ven sobrepasadas sus expectativas de lectura al enfrentar libros que desestructuran las convenciones de la página legadas por la tradición, dentro de las cuales la transparencia del texto, desde la neutralidad tipográfica hasta la distribución uniforme de las líneas, la formación de las páginas y los rasgos del libro como objeto son algunas de las más evidentes. ¿Cómo leer obras en las que el sentido no depende o surge solo del texto? ¿Qué hacer con las imágenes que no están subordinadas a ilustrar el texto? ¿Qué hacer con las letras de distintos tamaños, formas y colores que manifiestan su propia visualidad? Con las páginas diseñadas meticulosamente para evidenciar su condición de artificios. En el ejemplo de las rimas acrósticas de Marina Navarro, pues podemos ver esta dimensión visual, ¿no?, muy, muy clara de la tipografía. La primacía del texto en los estudios literarios ha hecho que el resto de los componentes que aparecen en la página sean valorados, en el mejor de los casos, como subordinados al texto, o en el peor, como carentes de sentido, como si no significaran nada. Frecuentemente se piensa que la función de los elementos visuales es la de ilustrar el texto, de lo cual se deduce su carácter accesorio y por lo tanto prescindible. Sin embargo, incluso las páginas impresas, solo con texto, tienen un diseño particular y una organización que incide en la interpretación dada por la lectura. Desde mediados de la década de los 90, el término multimodalidad se ha utilizado para señalar que los seres humanos empleamos distintos medios para crear sentido. La multimodalidad cuestiona la estricta división del trabajo entre las disciplinas tradicionalmente centradas en la creación de significado, sobre la base de que en el mundo que estamos tratando de explicar, los diferentes medios de creación de significado no están separados, sino que casi siempre aparecen juntos. Imagen con escritura, discurso con gesticulación, símbolos con escritura, entre otras combinaciones. Diversas disciplinas, como la lingüística, la semiótica y los estudios literarios, han adoptado la perspectiva multimodal en sus respectivos campos, con lo cual se distancian de la oposición tradicional entre comunicación verbal y no verbal. La multimodalidad tiene 3 premisas, las cuales son: primero, el significado se realiza con diferentes recursos semióticos, cada uno de los cuales ofrece distintas potencialidades y también tiene distintas limitaciones. Segunda premisa, la creación de significado implica la producción de totalidades multimodales. Es decir, para llegar al significado tenemos que considerar todos los elementos presentes, no solo los elementos textuales. Finalmente, si queremos estudiar el significado, debemos atender a todos estos recursos empleados para hacer un todo completo. Es decir, no los podemos separar. Considerando estos principios, se afirma que no existe la comunicación monomodal, es decir, no hay comunicación que sea solo texto, solo lenguaje pronunciado, solo imagen, ¿no?
pues todo intercambio comunicativo entre seres humanos emplea dos o más modos. En este momento yo me estoy expresando verbalmente, pero ustedes también perciben una entonación y ven, tal vez, ¿no?, que estoy moviendo las manos. Todo esto incide en la comunicación y todos estos son modos que añaden o restan algo a la comunicación. Asimismo, se parte de que el lenguaje verbal, y esto también es una afirmación muy importante, no es ni la única ni la más importante forma de comunicación. Finalmente, se desprende que la interpretación no debe privilegiar los elementos textuales sobre los visuales, sino cuestionar qué relaciones se establecen entre ellos. Una de las principales objeciones a la multimodalidad es precisamente su noción de modo, que tiende a confundirse con la de medio, ampliamente desarrollada por los estudios de intermedialidad, ¿no?, que tienen también una duración mucho más larga en la historia. Para los teóricos de la multimodalidad, el modo se entiende como un conjunto de recursos semióticos, color, forma, gestos, y el medio como los elementos materiales o físicos por los que se transmiten estos modos y los canales de comunicación. En el caso de la literatura multimodal, podemos distinguir la que se desarrolla impresa de la que se desarrolla en medios electrónicos. En ambas pueden aparecer los mismos modos, pero es precisamente el medio, su soporte material, el que marca los límites y posibilidades en el empleo de recursos semióticos. Por ejemplo, en una novela multimodal impresa, pueden aparecer reproducciones de fotografías, pueden aparecer reproducciones de documentos oficiales, porque el medio lo permite, pero no puede aparecer audio y tampoco puede aparecer video, porque el medio no lo permite. En una novela digital o en un libro electrónico, puede aparecer video, puede aparecer audio también, pero no tendremos una experiencia táctil de la obra. ¿Por qué? Porque el medio no lo permite. Como puede observarse, al hablar de literatura multimodal impresa, que es donde me estoy centrando, nos referimos a un conjunto de textos literarios que presentan distintos modos en su elaboración, obras que experimentan con las posibilidades de la forma del libro, juegan con las dimensiones gráficas del texto, incorporan imágenes y prueban los límites del libro como un objeto físico y táctil. Interpretar estas obras desde la perspectiva multimodal implica considerar todos los modos que aparecen en ellas y las relaciones que se establecen entre estos, a partir de las cuales se construye el sentido. En el caso concreto de la novela multimodal, se designa así al conjunto de obras narrativas de amplia extensión que incorporan elementos no verbales y no narrativos de manera sistemática y recurrente. Esto es muy importante, ¿no?, que aparezcan de forma sistemática y constantemente a lo largo de la obra. A pesar de que las posibilidades de las novelas multimodales son muchas, hay un conjunto de características que una de las investigadoras que se ha ocupado de este tipo de obras, Alison Gibbons, ha sistematizado ya, ¿no? Y nos presenta ella algunas características formales recurrentes de las novelas multimodales. Solo son un conjunto de rasgos, no son obligatorios ni son todas las posibilidades, pero son los que Gibbons ha identificado como los más frecuentes. Primero, disposición textual y diseño de página inusuales, ¿no? Tenemos ahí juegos con el texto y diseños de páginas que salen de las convenciones tradicionales. Segundo, tipografía variada, tipos de letras distintos. Tercero, uso de color tanto en la tipografía como en las imágenes, y los colores van a significar también algo. Cuarto,
distribución específica del texto para crear imágenes, tal como se hacía en la poesía concreta. 5. Dispositivos que llaman la atención sobre la materialidad del texto, incluida la escritura metaficcional. Dentro de estas obras encontraremos reflexiones narrativas o reflexiones de los personajes que llaman la atención sobre su existencia ficcional, pero también sobre las características materiales de los textos. 6. Notas a pie de página y voces críticas autointerrogativas. 7. Secciones de folioscopio o flipbook. Folioscopio es esta forma de crear movimiento al pasar las páginas de un libro de manera rápida, ¿no? O sea, ustedes han visto este tipo de libros en donde se pasan las páginas rápidamente, se corren y se genera el movimiento de un personaje o algo así. Esto es un folioscopio. Y última característica, mezcla de géneros, tanto en términos literarios, no sé, horror y policíaco, por ejemplo, como en términos de efectos visuales. Aparecen recortes de periódico, aparecen fotografías, aparecen reproducciones de boletos de autobús, boletos de avión, aparecen diálogos teatrales, etc. Incluso también fotogramas de películas encontraremos en este tipo de obras. Como les comentaba, este listado no es exhaustivo, ni tampoco es un listado que se deba de cubrir para que las obras sean multimodales, sino que la utilidad de este listado radica principalmente en que es la primera sistematización que se hizo, ¿no?, recientemente sobre estas características. A partir de su cantidad y funcionamiento de estos elementos, es posible pensar la multimodalidad como un espectro, ¿sí?, como una gradación. En un extremo del espectro, el contenido de las imágenes tiene un papel más ilustrativo en la narración, mientras que en su manifestación más central, las modalidades están integradas y son de igual importancia para la experiencia de lectura. A pesar de su carácter más ilustrativo, los elementos no verbales forman parte de la obra, por lo que no pueden eliminarse ni dejarse de lado. Asimismo, el hecho de que una novela sea más multimodal que otra es solo una consideración descriptiva. Cuando decimos permanente obra negra es más multimodal que conjunto vacío, solo estamos describiendo características, no estamos haciendo una valoración de que sea mejor, solamente tiene más elementos multimodales. Bueno, con esto termino la primera parte, que es la introducción, ¿no?, de los estudios sobre multimodalidad, algunos conceptos clave y también las características de las obras multimodales. Si alguien tiene alguna pregunta o algo así y la quiere hacer en este momento, está bien, o las dejamos hasta el final, como me indique Claudia. Pues no sé si hasta ahorita no hay en el chat ninguna pregunta, Armando. No sé si sigues y ahí hacemos, ¿no? Y ahí ya vamos pensando ahí dejamos un tiempo al final para la discusión. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, sí, me Gracias. parece muy bien. Muy bien. Entonces continúo. Esta es la primera obra que voy a analizar, Conjunto Vacío, y esta sección se llama Los demás fragmentos son ilegibles, diagramas y dibujos en Conjunto Vacío de Verónica Gerber. En la mayor parte de las publicaciones de esta autora se desarrolla un intenso entrecruzamiento entre escritura y artes plásticas, ya sea que los textos aborden la obra de escritores que se dedicaron al arte conceptual, como en el libro de ensayos Mudanza del 2010, o porque los volúmenes mismos sean el resultado de las reconfiguraciones de obras de otros autores, como ocurre en el último libro de Verónica, La Compañía, que es una reescritura de un cuento de Amparo Dávila. El profundo diálogo entre estos ámbitos no es privativo de sus libros, también se extiende a sus exposiciones individuales o colectivas, como artista visual. Verónica Gerber se define como una artista visual que escribe, ¿no? Esa es su caracterización.
Dentro de sus publicaciones, que incluyen ensayo, cuento, novela y poesía, es quizá Conjunto Vacío del 2015 la publicación que más ha sido estudiada. Su poderosa propuesta estética constituye un reto para la crítica literaria, la cual ha abordado este libro desde distintas perspectivas. Por ejemplo, Constanza Tanner caracteriza esta obra dentro de los textos híbridos en los que letras e imágenes se complementan para construir tramas narrativas y o descriptivas. Sergio Rodríguez Blanco estudia desde la perspectiva intermedial los vínculos entre autoficción e imagen-texto en esta novela. Y finalmente, Emilia Defis propone inscribir la obra dentro de la narrativa de postdictadura argentina y señala que el lector se enfrenta a la consistente presencia de lo ausente, expresada tanto por medios lingüísticos como visuales. Como puede observarse, las posibilidades interpretativas de Conjunto Vacío consideran en correlación los elementos textuales y visuales, pues la novela se presenta desde antes de abrirla como una interrogante. Esta es la portada de la novela. La camisa que la cubre es negra y en la parte frontal de la obra solo aparece el símbolo empleado para representar los conjuntos vacíos en los diagramas de Venn, ¿no? O sea, esto que aparece en la portada del libro, en la camisa del libro, no es un dibujo propiamente hablando, ¿no? Es en realidad un símbolo que se remite a los diagramas de Venn y que representa a los conjuntos vacíos. En sentido estricto, el título de la obra está en la portada, aunque aparece escrito en otro lenguaje, uno ciertamente ajeno a lo tradicionalmente considerado literario, pero frecuente en la lógica y las matemáticas. Para leer esta novela es necesario conocer distintos lenguajes, el lenguaje de las matemáticas y el lenguaje, en este caso el español, pero también es necesario conocer los lenguajes que van a inventar los personajes al interior de la obra. Además, las reflexiones sobre esto, sobre el lenguaje, serán una constante en la novela. A lo largo de las páginas observamos que el texto, distribuido en fragmentos de extensión variable, alterna con dibujos y diagramas de Venn. Todos los elementos aparecen impresos en tinta negra y mientras al inicio de la obra lo textual ocupa más espacio que lo visual, paulatinamente se invierte esta distribución, de manera que en las páginas finales de la obra prácticamente ha desaparecido el texto y tenemos solo imágenes. En la novela se cuentan distintos periodos de la vida de Verónica, de ahí su carácter autoficcional, la protagonista que se asume como un personaje secundario de su propia historia. Pero los fragmentos, para narrarlos, no aparecen ordenados cronológicamente, sino mezclados en una suerte de superposición de temporalidades que lleva a la estructuración misma de la obra uno de los temas que obsesionan a la protagonista, el tiempo, ya sea en los árboles, los astros o la propia vida de los personajes. El desorden de los apartados de la obra logra uno de los objetivos de la narradora, cito la novela. Ojalá eso fuera posible, desordenar el tiempo. Sería útil mover de lugar el momento en que suceden algunas cosas, poner los finales al principio, por ejemplo, o en cualquier otro lugar. Fin de cita. En el ámbito de lo textual, se emplean distintos tipos de texto para contar la historia. Los apartados que corresponden a la voz narrativa, correos electrónicos, notas, cartas, listas, carteles, un manual, etc. A pesar de que se usa la misma tipografía en todos los textos, el tamaño de la letra, los márgenes y la disposición textual varían, lo que permite identificarlos visualmente. El personaje de Verónica, quien se referirá a sí misma como yo, es una diseñadora que no sabe dibujar. Parte de su historia se da cuando termina la relación con su novio, un artista visual, y se ve obligada a regresar al departamento en el que vivió con su madre y su hermano. Después de los nombres de todos los personajes, siempre aparece entre paréntesis
y en versales la inicial del nombre, que permite identificarlos cuando sean representados en los diagramas de Venn, mediante los que se muestra visualmente el tipo de vínculos que mantienen entre ellos, los cuales básicamente se reducen a dos: intersección y desunión. Los dibujos empleados en esta obra son menos abundantes que los diagramas, pero al igual que estos, no están subordinados al texto, sino que se relacionan con lo textual de distintas maneras. Esta relación queda mucho más clara, ¿no?, en una parte de la novela, cuando la protagonista y el personaje que es su pareja en ese momento asisten a una exposición que se llama Poéticas de lo Ilegible, Disgrafía, Hipergrafía, Letrismo y otras escrituras del siglo XX. En la obra aparece la invitación para este evento, aparece dibujada, de tal forma que los lectores observamos el mismo objeto que los personajes. Posteriormente, cuando Verónica y Alonso, el otro personaje, asisten al museo a ver esta exposición, la secuencia narrativa se configura con los diálogos de ambos y el dibujo de los cuadros que ellos observan mientras recorren la sala. Es la imagen que está aquí, que ustedes pueden observar. Tenemos diálogo, qué es lo que ellos ven. Diálogo, qué es lo que ellos ven, y otra vez diálogo y lo que ven, ¿no?, en el museo. Al incluir los cuadros como imágenes, obras elaboradas sobre la dimensión visual de las grafías, las reflexiones de la novela en torno al aspecto visual de la escritura son llevadas al límite, pues los dibujos de los cuadros hacen patente tanto los límites de la descripción como las infinitas posibilidades de experimentación con las grafías. A la par, se construye una secuencia en la que texto e imagen son indisociables, con lo cual la narración sincroniza las acciones de leer y observar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta obra, cuando menos en esta parte de la obra, no solamente estamos leyendo el texto para acceder al universo narrado, sino que también lo estamos viendo estas imágenes. Paso a la siguiente obra. ¿Qué pasará en el camino? Archivos, mapas y fotografías en Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli. Esta novela, Desierto Sonoro, fue publicada originalmente en inglés con el título de El archivo de los niños perdidos. Es la tercera novela de Valeria Luiselli y en esta obra va a recoger, ¿no?, muchos de los elementos que aparecen en obras previas de ella misma. Al igual que en La historia de mis dientes, que es un libro del 2013, en las páginas de esta novela aparecen reproducidas varias fotografías vinculadas con el universo narrativo. Pero la gran diferencia es que aquí se narra cómo fueron tomadas esas imágenes por uno de los personajes. Además, dentro de los elementos visuales que aparecen en esta obra, se incluyen mapas, recortes de poema y otras fotografías. La configuración de la novela, sin duda, remite a las llamadas novelas de carretera, ¿no?, de la literatura estadounidense. Pues en Desierto Sonoro, una familia compuesta por los padres y dos hijos pequeños realiza un viaje en automóvil de Nueva York a Arizona para desarrollar dos investigaciones distintas. El padre quiere documentar los vestigios sonoros de los grupos indígenas que fueron los últimos en rendirse al gobierno estadounidense. La madre sigue el rastro sonoro de los niños migrantes que han cruzado ilegalmente la frontera. Además de diversos instrumentos para grabar audio, llevan 7 cajas de archivo llenas de mapas, libros, cuadernos, discos compactos y otros elementos necesarios para su investigación. 2 de las cajas están vacías y pertenecen a cada uno de los hijos. Solo el mayor depositará en su caja diversos objetos recolectados a lo largo del camino. Y una grabación en donde le cuenta a su hermana menor todas las peripecias que han tenido en el viaje.
y hace esta grabación el hermano porque sabe que al final del viaje los padres se van a separar y pues la familia, como familia, terminará, ¿no? Me interesa que vean la imagen que aparece aquí al centro, ¿no? Donde dice caja 5, porque aquí ustedes pueden observar cómo aparece representada visualmente en la novela la caja, ¿no? El recipiente para llevar cosas. Evidentemente, al ser una novela impresa, pues no podía aparecer una caja de verdad. El medio impide que eso ocurra, pero se le representa como un cuadrado, ¿no? Una página en blanco con un cuadrado y en medio la palabra caja. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? De lo que hay en las cajas. Ya me adelanté, pero regreso. Bueno, solo para que vean lo que aparece aquí, ¿no? El impulso archivístico presente en la obra se vincula con la obsesión por documentar la realidad presente en las novelas multimodales. En muchas ocasiones, los personajes de estas obras también recolectan todo tipo de documentos, como artículos y recortes de periódicos, anuncios, avisos de defunción, cartas escritas a sí mismos, poemas, boletos de avión, agendas, diarios, etc. Aunque este impulso está presente en obras no multimodales, en novelas como Desierto Sonoro, los objetos archivados no solo son descritos, sino que cuando es posible aparecen representados visualmente en las páginas del libro. A las limitaciones del libro impreso como medio se debe que la grabación del hijo mayor aparezca transcrita, mientras que las fotografías sí están reproducidas. En la novela se desarrollan distintos mecanismos para llevar a la página la materialidad de los objetos. Las cajas, ¿no? Que aparecen representadas como les expliqué hace un momento. Se enlistan también los objetos y cuando es posible, hay una reproducción visual de estos objetos, de la fotografía, de un recorte de periódico, etc. Las cajas 6 y 7 están llenas de los objetos que recolectan los niños. La caja 6, en particular, está llena de ecos. Sabemos que una caja no se puede llenar de ecos, pero está llena de ecos. Ecos de hojas, ecos de televisión, ecos de comida. Una particularidad de los ecos es que aparecen enlistados, ¿no? Como si fueran poemas vanguardistas. Y aquí les puse un ejemplo, ¿no? Ecos de ecos y aparece enlistado el eco, ¿no? A pesar de que no se enuncia claramente, a partir de los elementos mencionados se infiere que esta caja ha sido llenada por la hija menor, con los objetos más valiosos para ella, que son los sonidos, ¿no? En ecos de coches se enumera, ¿no? Y son puras onomatopeyas. Rrr, chup chup, rrr, nosotros durmiendo, yo chupándome el dedo, tú roncando. Precisamente el chuparse el pulgar de la mano es una acción que la niña realiza en varias partes de la obra. Otro de los objetos enlistados destaca por el vínculo que existe entre el tamaño de la letra y el movimiento, y es el ejemplo que les puse aquí en la parte inferior derecha. Tenemos ecos de insectos, ¿no? Los insectos que se meten al coche mientras ellos van en el viaje. Y vean cómo me interesa más que veamos esta parte final, ¿no? Está el zumbido de una abeja zumbando, una abeja picándote, y luego explot, adiós abeja. Vean cómo las setas van disminuyendo de tamaño, ¿no? Y eso nos habla de que la abeja se va alejando, ¿no? O sea, el tamaño de las letras nos da una comunicación, por así decirlo, del sonido, ¿no? De cómo suena la abeja y después matan a la abeja, ¿no? La caja 7, la última de la obra, contiene 24 fotografías, que son las que ustedes pueden ver aquí, algunos ejemplos de estas fotografías. Al inicio de la novela se narra que unos días antes del viaje, el hijo mayor recibe como regalo una cámara instantánea, la cual aprende a utilizar capturando escenas que parecieran no ser significativas,
pero que adquieren una cualidad indicial al vincularse con distintas partes de la obra. Por medio de ellas, ¿no?, de la evolución de las fotografías, se evidencia el aprendizaje del niño y sus transformaciones como personaje. Asimismo, las fotografías forman parte integral del discurso narrativo y están directamente conectadas con las percepciones, experiencias, prácticas y vida de los personajes literarios o del narrador que habita en esta historia. Al igual que los elementos de la caja 5, las imágenes capturadas por el hijo mayor dotan a la obra de referencias extratextuales para ubicarla en cierto espacio y tiempo, contribuyendo a la ficcionalidad, a cuestionar la ficcionalidad del relato. ¿Sí? Y bueno, la tercera obra que trabajaré. Un libro que sea más sugestivo que exhaustivo, Diseño y tipografía en permanente obra negra, de Vivian Abenshushan. Este libro o este proyecto editorial, más que libro, es sin duda un poderoso ejercicio crítico que reflexiona sobre los escritores fantasma, que en México se llaman, bueno, les dicen negros literarios, ¿no? Que son aquellos que escriben las obras de los grandes escritores. En México se les dice negros literarios, en Estados Unidos son los escritores fantasma. En esta obra se reflexiona sobre los negros literarios, la originalidad, el plagio, el uso de citas, las formas de leer, el empleo compulsivo de fichas, la potencia de la tipografía y las posibilidades del libro, entre muchas otras opciones. La complejidad de la obra se advierte desde la portada, en la cual la autoría, es compartida por Abenshushan y et al, es decir, y un montón de personas más, para afirmar la enunciación colectiva como el origen no solo de este proyecto, sino de la literatura misma. A lo largo de la novela, todas las veces que aparece la palabra libro, lo hará tachada, con lo cual se le somete a una borradura para pensar el libro no a partir de su estabilidad como objeto, sino en las transformaciones a las que ha sido y aún se le puede someter. Esta borradura de la noción del libro se realiza cuando menos en tres formas: con las reflexiones en torno al libro dentro de la misma obra, en la estructuración del volumen y mediante la edición de la obra en 4 formatos, ¿no? Esta obra apareció en 4 formatos. Un libro tradicional, que es el que ustedes pueden ver aquí en la parte superior derecha. Un libro cortado, que es el que les mostraré ahora, este de acá arriba, en el cual las páginas están encuadernadas, pero cortadas horizontalmente. Un libro fichero, me regreso, aquí está el libro fichero, son fichas, conformado por una caja roja llena de tarjetas y una versión digital en la que un algoritmo combina aleatoriamente el libro. Ustedes pueden entrar a la página de Permanente Obra Negra y ver la versión digital del libro. A pesar de sus diferencias, los 4 formatos de Permanente Obra Negra comparten 2 elementos en común. Están estructurados a partir de fichas y se emplean 6 tipografías distintas en su elaboración. Dada la imposibilidad de trabajar con todos los formatos del libro, me centraré en el libro tradicional, ¿no?, que es este libro de aquí abajo, que aparece completo, encuadernado y en formato libro. Al ser una de sus propuestas la ruptura de la habitual lectura lineal de una novela, el libro está estructurado en 6 secciones, como se puede ver en la imagen, 3 por cada página. Asimismo, cada sección ocupa en la página el tamaño equivalente a una ficha, ¿no?, a una ficha más o menos. Y cada sección tiene una tipografía distinta. Pueden ver esta estructura de las tipografías en el listado que puse aquí, y también utilicé la tipografía que emplea la autora para cada una de las secciones. La primera serie, que es la sección de la izquierda arriba, se llama Permanente Obra Negra y está en tipografía Baskerville. Consiste en anotaciones sobre la escritura del libro y la experiencia de la autora como
escritora negra literaria o como escritora fantasma. La segunda serie, ¿no?, se llama Archivos de Escrituras Negras y está en tipografía Bodoni. Y son los apuntes sobre los esclavos de la letra y la arqueología de la escritura. La tercera serie, en la parte inferior izquierda, es La novela inexperta y está en tipografía Corbel, en donde se hace un relato de un barco negrero habitado, bueno, lleno de escritores fantasma. La cuarta serie, en la esquina superior derecha, es el libro de los epígrafes y está en letra Adobe Caslon Pro, que es un archivo de citas y epígrafes de diversas fuentes. La quinta serie, que está aquí en medio, se llama Los artistas de la ficha y está en Franklin Gothic Medium. Incluye numerosos ejemplos de artistas que hicieron del fichado una práctica estética. Y finalmente, la sexta serie que es esta de aquí abajo, son las instrucciones de uso, cómo usar el libro, y está en Eurostyle. Además de indicar posibilidades de lectura, también incluye imágenes y reflexiones sobre la escritura. Muy bien. En la mayor parte del libro aparecen todas las series, pero también es frecuente que no estén completas. Asimismo, a pesar de que es en la sexta serie en la que están prácticamente la totalidad de las imágenes de la obra, es posible que aparezcan en otras secciones. Como puede observarse, la configuración multimodal de Permanente Obra Negra, regreso para que lo vean, se da en distintos niveles. Un diseño singular de las páginas que semeja el de las fichas. El uso de distintas tipografías y tamaños de fuente. Aparición de diversos géneros literarios y discursivos, empleo de diagramas, dibujos y fotografías, e incluso una breve sección de folioscopio. La aparición conjunta de todos estos procedimientos, aunada al propio relato de la elaboración de la obra, han hecho que en la mayoría de las reseñas sobre el libro se mencione solo de paso el uso de las 6 tipografías. Con lo cual, uno de los aspectos más relevantes de la obra permanece ignorado. Tal como lo han señalado teóricos como Van Lowen y Norgaard, a pesar del creciente interés en el estudio de los textos considerando su composición y diseño, habitualmente la tipografía y con ella su potencial en la creación de significado es poco considerada. Norgaard propone pensar un significado tipográfico en literatura y se plantea las siguientes preguntas. ¿Cuándo y en qué medida la tipografía de un texto dado crea significado por derecho propio? ¿Cuál es el significado creado por los aspectos visuales de las formas de las letras? Y finalmente, ¿cómo se crea dicho significado? Para estos teóricos, Norgaard y Van Lowen, la tipografía siempre significa. Siempre significa. El asunto es que a veces tiene un mayor significado que otras. Aunque en algunos casos ciertas características de la tipografía se vinculan claramente con el sentido del texto, lo cierto es que aún no existe una gramática de la tipografía. Pero esto no significa que no se hayan sistematizado ciertos elementos característicos de las formas de las letras. Por ejemplo, y este es el listado que les presento, el peso, ¿no? Redondas frente a negritas. La extensión, estrechas frente a expandidas. Inclinación, las letras rectas frente a las inclinadas. Curvatura, tenemos letras angulares y letras redondas. Conectividad, uy, me salté, aquí está. Hay letras conectadas y letras desconectadas. Orientación, bueno, tenemos la orientación horizontal y la orientación vertical sería de arriba hacia abajo, ¿no? Regularidad, hay letras regulares y letras irregulares. Color, ¿no? Puede aparecer en un montón de colores. Y finalmente tenemos letras significadas culturalmente. Aquí en significadas culturalmente, la palabra significadas aparece en tipografía typewriters, ¿no? Que semeja la tipografía de las máquinas de escribir antiguas.
y la palabra culturalmente aparece en esta tipografía creada para semejar la escritura romana, ¿no? Entonces ahí tenemos una tipografía culturalmente significada. Al analizar las tipografías empleadas en permanente obra negra, a partir de los rasgos anteriores, se observa que a pesar de pertenecer a distintas familias y tener antigüedad muy diferente, son tipografías diseñadas todas en relación con el texto impreso. Es decir, no son tipografías que estén vinculadas a la caligrafía. Su origen y circulación ha dependido de la imprenta y se han modificado a la par que las tecnologías editoriales. A partir de esto, puede intentarse dar respuesta a las preguntas planteadas por Norgard en relación al significado tipográfico del libro de Abend-Schushan y afirmar que en esta obra la elección de 6 tipografías sí tiene el objetivo de crear un significado propio, además de permitir identificar visualmente las series que constituyen el volumen. El sentido originado por estas tipografías no depende solo de su particular disposición sobre las páginas, la cual remite a las fichas empleadas por la autora en su investigación, sino también a los vínculos históricos que guardan con la industria editorial, por lo que su aparición en un libro, que también trata sobre la elaboración de libros, está motivada por esos lazos y a la par refuerza las reflexiones enunciadas en la obra. Finalmente, la creación del significado tipográfico en permanente obra negra inicia cuando explícitamente se mencionan y muestran las fuentes empleadas. Se explica a qué serie corresponden y se dan instrucciones para usarlas. A diferencia de la inmensa mayoría de las novelas, cuyas tipografías solo se mencionan en el colofón, en este libro ocupan una posición central y hacen evidente que por medio de ellas se le da una existencia visual al lenguaje. Y esa es una de las definiciones de un teórico de la tipografía. ¿Qué es la tipografía? La existencia visual del lenguaje. Y bueno, paso entonces a las consideraciones finales. Aquí les muestro tres imágenes de obras distintas, de obras multimodales distintas, ¿no? La imagen de la esquina superior izquierda corresponde a una obra que se llama La Filial, de Matías Celedón, que también les compartí. Del lado derecho tenemos una imagen que corresponde a Póster Restante, de Cintia Rimsky, chilena. Y aquí del lado izquierdo tenemos una imagen de escrituras conceptuales. De momento se me fue el autor, pero bueno, en un momento se los digo, ¿no? Aquí están tres ejemplos más, ¿no?, de obras multimodales. Los relatos literarios, principalmente las novelas, que incluyen imágenes, diseños poco convencionales de sus páginas, tipografías variadas y colores, entre otros recursos, tienen una historia relativamente extensa en la narrativa latinoamericana. No obstante, en las últimas 3 décadas, este tipo de obras han aparecido en mayor número, no solo debido al fortalecimiento de los vínculos entre literatura y artes visuales, sino también motivadas por el rápido desarrollo de tecnologías editoriales y el relativo abaratamiento de la producción editorial. Gibbons también menciona como una causa del auge de este tipo de obras, ¿no?, que los textos impresos buscan competir, ella emplea esta expresión, los textos impresos buscan competir con las pantallas. ¿Y cómo lo hacen? Con la inclusión de elementos visuales. A pesar de que muchas de estas novelas pueden considerarse experimentales, de ahí sus vínculos con el arte conceptual, y por lo tanto reducidas a un número determinado de lectores, no puede perderse de vista que muchas de estas obras circulan de manera masiva, ¿no? De hecho, tenemos obras de literatura multimodal, por ejemplo, en inglés, ¿no?,
que son adaptadas a películas o que dan lugar a series de televisión. Entonces, este tipo de literatura no necesariamente es literatura conceptual, ¿ah? Puede ser literatura de masas también. Dado que no todas las novelas son experimentales, es posible estudiarlas desde otros puntos de vista. La perspectiva multimodal se presenta como un útil conjunto de herramientas teóricas y críticas para los estudios literarios. Plantearse como punto de partida que las construcciones de sentido de las novelas multimodales no radican solo en la textualidad, ni en la subordinación de los elementos no verbales a los que sí lo son, sino en las relaciones que se establecen entre ellos en condiciones de igualdad, permite abordar estas obras considerándolas en toda su complejidad. Asimismo, la perspectiva multimodal puede enriquecer los estudios realizados desde las escrituras conceptuales y al mismo tiempo puede vincularse a las propuestas desarrolladas por las distintas vertientes de la narratología posclásica, principalmente aquellas que buscan ampliar los conceptos tradicionales de narrador, focalización, personaje, etcétera, para analizar las producciones narrativas recientes. Los breves estudios de las novelas desarrollados en este trabajo evidentemente tienen una función más ejemplificadora que exhaustiva. Al realizarlos, el objetivo principal era mostrar las posibilidades de análisis desde la perspectiva multimodal. La elección de las obras y distribución de los apartados obedeció a la apuesta de considerar la multimodalidad en sus dimensiones cualitativas y cuantitativas. Comencé estudiando las relaciones entre textos, diagramas y dibujos en conjunto vacío, para pasar a los mapas, archivos y fotografías en desierto sonoro y terminar con las tipografías, fichas y diseño inusual en permanente obra negra. Es claro que la elección de los elementos y procedimientos analizados estuvo condicionada por los alcances de esta propuesta y que dada la complejidad de las obras elegidas es posible destacar aspectos distintos, señalar otras relaciones y establecer valoraciones diferentes. No obstante, basta concluir que las demandas interpretativas que obras como las de Verónica Gerbel, Valeria Liselli, Viviana Ben-Shushan o Matías Celedón, Cynthia Rimsky, entre otros, que las demandas que estas obras nos plantean hacen urgente ampliar y renovar los recursos teóricos y críticos a los que estamos acostumbrados. Considero que la perspectiva multimodal es sin duda otro recurso útil para los estudios literarios. Y bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias, Armando. Pues vamos a abrir para a discussão, pero sí me gustaría hacer unos comentarios que me parece interessante essa perspectiva, não, de como conjunto de ferramentas teóricas, não, dessa perspectiva multimodal, porque me quedei pensando muitas coisas, não, e mais como que tentando fazer também a conexão com que pois hemos estado aí discutindo em los encontros anteriores e pues lo que nos trajo, ¿no? Lo que assim é como essa questão dela que também platicamos em la semana passada, de lo visual, não, em la literatura americana, não? Então assim há essa questão da visualidade e também outra, bueno, sobretudo em Ben-Shushan, não? Essa questão do plágio também, não? De los fragmentos e destes, pues esse decir de los límites de las práticas literárias mesmo, não? Dessa questão da privatização de lo literário também, assim como que nos abre, não? Tu exposição nos abre para como que muitas questões e eu creio que muitas questões que hemos estado justo aí pues reflexionando sobre elas, ¿no? E penso em uma escritora, bueno, mexicana que me gusta muito, ¿no? Que sí, aí já é como, pues, é de 58, ¿no? El libro vacío, pero que nos habla também dessa impossibilidade e ao mesmo tempo é como é a impossibilidade de escrever, pero também o desejo de escrever,
não? Que é Josefina Vincent. Então, assim, me gostaria que, não sei se pudieras conectar isso, não? E falar um pouquinho, sobretudo, que é uma autora que agora em Brasil estamos começando a conhecer mais e a ler mais, como ela se conectaria, não, desde este lugar, dessa escritura que disse da impossibilidade de escrever, pero que também é impossível parar de escrever, não? A estas autoras e estes autores que nos apresentaste. Gracias, Claudia. Bueno, evidentemente los vínculos de estas obras con la tradición literaria son muchos, ¿no? No significa que estén inaugurando, y en esto sí quiero ser enfático, ¿no? Porque de repente la respuesta es, eso ya lo habían hecho en las vanguardias. Claro, ¿no? Claro, ya lo habían hecho en las vanguardias, ¿no? Este tipo de implementación de recursos visuales tiene una tradición en la literatura occidental histórica, ¿no? Entonces, no es que estén haciendo algo nuevo en ese sentido, pero lo están haciendo en un contexto diferente. Y eso me parece que sí es algo que debemos de considerar, ¿no? Por un lado. Por otra parte, esto que mencionabas, Claudia, con respecto a la imposibilidad de escribir, ¿no? Que aparece con Josefina Vicens. Aquí, creo yo, es como el no resignarse a escribir solo con texto, ¿no? Es decir, frente a la imposibilidad de escribir, se plantea la posibilidad de escribir, pero con imágenes, con diagramas, con dibujos, en el caso de otros tipos de novelas multimodales, con audios, con listas de Spotify, ¿no? O sea, vamos, es expandir las posibilidades de la escritura para considerar otros elementos, ¿no? En Conjunto Vacío, que fue la primera obra que trabajé, la protagonista se plantea, bueno, ¿cómo representar con palabras toda la realidad? Toda la realidad, que si ustedes lo recuerdan, es uno de los objetivos, pues evidentemente nunca alcanzados de las novelas totales latinoamericanas, ¿no? De mediados del siglo pasado. Estas novelas de 600 páginas, de 700 páginas, que buscan representar la totalidad del mundo, ¿no? La narradora se pregunta, ¿cómo representar la totalidad con palabras? Y dice, no se puede. Con palabras no puedo representar la totalidad, pero sí puedo representar la totalidad con un símbolo matemático, ¿no? Y aparece el símbolo matemático del conjunto infinito, ¿no? De lo que alberga todo, ¿no? Ahí es muy interesante porque frente a las imposibilidades de la escritura textual, las limitaciones, podríamos decirlo así, ¿no? Las limitaciones de la escritura textual, lo que nos están proponiendo estas obras, ¿no? Es no resignarse y no solo reflexionar sobre esas limitaciones, sino buscar alternativas visuales, alternativas sonoras, alternativas táctiles, ¿no? El libro de Abenshushan en ese sentido es muy, muy poderoso porque está utilizando fichas, porque está proponiendo un libro recortado, porque incluso, ¿no? Está proponiendo también un libro que exista en una página en internet cuya existencia es virtual, pero que va a estar cambiando constantemente, ¿no? Cada que se consulta. Entonces, me parece, ¿no? que estos cuestionamientos sobre la imposibilidad de escribir en este contexto adquieren otra dimensión y es preguntarse, ¿no puedo escribir esto con texto? ¿Cómo lo puedo escribir? Con imágenes, con dibujos, con audio. Hay una novela que se llama Tatuaje, que es una novela mexicana también reciente, que está en línea. Tiene una lista de Spotify, ¿no? Que uno puede escuchar. Tiene videos, tiene mapas de Google Maps, ¿no? Para consultarse. O sea, lo que no se puede, creo que lo que nos dicen estas obras, ¿no? Lo que no se puede expresar con palabras, no necesariamente es inexpresable. Se puede expresar por otros medios. Y si no se puede expresar con un solo modo, se puede expresar a través de la conjunción de distintos modos. Cuando el texto dialoga con la imagen y la imagen dialoga con la tipografía y la tipografía tiene color y todo esto, nos convertimos entonces en
no solo lectores, no porque la actividad de lectura sea limitada, sino porque está constreñida a ciertos aspectos, ¿no? Nos convertimos no solo en lectores, sino en espectadores en un sentido muy amplio, ¿no? En el sentido que tal vez le da ranciera a esto del espectador que está leyendo, que está interpretando, que está decodificando, que está vinculado a la tradición, pero que también está haciendo inferencias y está apostando por otras interpretaciones, ¿no? Vamos, creo que sí hay una reflexión sobre qué se puede escribir o no, pero la alternativa que plantean estas obras y otras más es emplear otros recursos, más allá que la escritura, ¿no? Y eso me parece muy, muy importante. Y al mismo tiempo, también es, si ustedes lo piensan, es como la vuelta de estrategias del pasado, pero en un contexto diferente que adquieren, por lo tanto, una dimensión distinta también. ¿Mm? Armando, me gustaría hacerte una pregunta porque tu texto está muy cercano de que hablé en el primer día y entonces me causó mucha curiosidad porque yo hablé de literatura expandida, del concepto de inespecificidad en la literatura y, y también de pós-autonomía, la literatura pós-autónoma de Ludmer. Y entonces es interesante porque veo que hay una multiplicidad de conceptos, de términos, né, para hablar de una misma cosa, no necesariamente una misma cosa, porque lo sé, que los términos tienen sus especificidades, ¿no? Pero me gustaría plantear esta cuestión de cómo los términos varían, están en diferentes espacios, ¿no? Porque, digamos, la literatura expandida, la inespecificidad, la pós-autonomía son conceptos que están muy presentes en la crítica argentina, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces tú nos has traído este otro término, ¿no? Del multimodal. Entonces, no sé si este es un término tan conocido en el México, por ejemplo, en la crítica mexicana, o cómo lo ves, ¿no? En conjunto con estos otros. Yo creo, gracias por la pregunta, y sí recuerdo la presentación que hiciste en la primera sesión, ¿no?, de este curso. Cuando estaba estudiando estas obras me di cuenta, ¿no?, que una de las líneas dominantes, ¿no?, por decirlo de alguna forma, para estudiar estas obras, pues se desprende precisamente de las aproximaciones que se han hecho al arte conceptual, ¿no? En el caso concreto, ¿no? Graciela Esperanza y Florencia Garramuño, ¿no?, que ya constituyen referentes para estudiar este tipo de obras. También Reinaldo Ladaga, ¿no?, que tienen como una lectura muy, muy clara de todo esto, y que muchas de sus propuestas están vinculadas con la forma en la que Hal Foster, ¿no?, lee el arte contemporáneo norteamericano de los 70s, 80s, ¿no? Yo me enfrenté con eso y pues primero quedé como muy confundido porque para entrarle a eso uno tiene que saber arte contemporáneo, irte y todo esto, ¿no? Y buscando alternativas, ¿no? Me di cuenta, y esta es una observación que yo tengo, pero que evidentemente ha cambiado, que en algún momento lo que yo observaba en los estudios, por ejemplo, de Graciela Esperanza o de Garramuño, es que ellas se referían con mayor insistencia a los procedimientos, ¿no?, y a la relación de esos procedimientos, por ejemplo, con Duchamp o con las vanguardias, ¿no?, más que al resultado del procedimiento en la obra concreta. Por ejemplo, en el caso del libro de Vivian Abend-Shushan, se ha trabajado mucho el procedimiento de elaboración del libro, la configuración del archivo, las fichas, las notas, y entender el proceso, ¿no? El proceso de elaboración del libro, que es muy interesante y es muy complejo, ¿no? Pero lo que yo me preguntaba es,
ese proceso da lugar a algo que aparece en la obra, ¿no? ¿Cómo interpreto ese algo que está en la obra? ¿Cómo lo leo? No yéndome al procedimiento, porque de repente leía, no sé, en esta obra Viviana Ben-Shushan está recurriendo al archivo tal como lo hizo Walter Benjamin con su libro de los pasajes. Y uno dice, pues sí, claro, están haciendo lo mismo, pero ¿y cómo lo leo en la obra, no? ¿Cómo significa esto en la obra, no? Investigando llegué a la narratología posclásica en México y principalmente en la UNAM, esto lo sabe muy bien Claudia, Nair y los estudiantes que estén conectados. La narratología es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte por una tradición académica, ¿no? Se hacen muchos estudios narratológicos y los alumnos tienen como muy claro narratología. Pero es claro que para leer estas obras no alcanza, ¿no? O sea, no alcanza con la narratología, es mucho lo que falta. Me empecé a meter un poco más con narratología posclásica, y fue como llegué hacia los estudios sobre multimodalidad, ¿no? Que de repente son muy cercanos, ¿no? Y esto es una objeción que se hace, de repente son muy cercanos a los estudios intermediales, por ejemplo, los que hace Mitchell, ¿no? Son muy cercanos, muy cercanos. Y sí, ¿no? Los teóricos de la multimodalidad, hay un manual de estos enormes, no recuerdo si es de Cambridge o de Oxford, ¿no? Que un manual enorme sobre multimodalidad. Y la introducción dice, bueno, es que en realidad, después de discutirlo mucho, ¿no? Todos los que hicimos este manual, pues ya no sabemos cuál es la diferencia entre modo y medio. Y a mí me pareció un gesto sumamente honesto, ¿no? Para decir, bueno, ya no sabemos dónde están las fronteras de nuestra área y las fronteras de otra área, porque la inespecificidad, pensando en esto, no solamente está en las obras, también está en las aproximaciones disciplinares, ¿no? En este caso, el término multimodal en los estudios literarios en México es muy poco conocido, pero en general en el mundo de habla hispana, ¿no? Hay una investigadora argentina que tiene 3 o 4 trabajos sobre multimodalidad, Mariana Museta se llama. De hecho, ella tiene un glosario muy útil sobre multimodalidad, también se los puedo compartir para quien lo quiera. Tiene un glosario así muy útil, muy práctico para resolver cuestiones de multimodalidad. Hay algunos trabajos de multimodalidad en España, de un investigador, de Rodrigo Guijarro, y es prácticamente lo que yo encontré hasta este momento, porque evidentemente puede salir más, en español, ¿no? Todo lo demás, la bibliografía está en inglés y mucha en lenguas nórdicas, ¿no? Que no conozco, entonces que nunca leeré, pero mucha está en inglés, ¿no? Es un término relativamente poco conocido, pero creo yo esta aproximación es compatible con la aproximación que tú trabajaste en la primera sesión del curso. O sea, no creo que sean opuestas, ¿no? Porque podemos hablar de los procedimientos y también meternos el resultado y ya analizarlo de otra manera, pues no me parece que sean incompatibles. En este sentido, si lo pensamos un poquito más, en alguna medida, la multimodalidad es profundamente, por decirlo así, textualista. O sea, se centra en la página. Sí está considerando la página. Y la perspectiva de Garramuño, de Esperanza, de La Daga, de Kapnitzer, todos ellos, va hacia los procesos. Entonces creo que son perfectamente compatibles, ¿no? O sea, nos da un asidero en la página, pero también nos explica cómo se llegó a esa página. Entonces, creo que va por ahí un poco lo que estoy proponiendo. Sí. Mira, tenemos algunas preguntas, vamos a intentar ir, pues, no se queden aí tristes de que não alcancemos a responder a todas por el tempo, pero vamos empezando. Mira, Luciana Alves pergunta, de los 3 tipos de dicción de la obra, qual ha sido el que más se vendió? Mi impresión fue la de que el formato libro es el más confortable, entre comillas. Pensando en el mercado editorial, pues quizá haya perdido innovación, haya perdido pues, en innovación la propuesta, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta. Sí, el libro que se vendió, de hecho, el que más se editó fue el libro impreso, porque
Los otros dos formatos, el formato de libro cortado y el formato de fichas, incluso eran mucho más costosos, ¿no? Porque tienen este agregado de ser libros de artista, ¿no? De tener esta dimensión del libro de artista o del libro álbum, en donde hay un valor agregado al objeto en sí mismo. El libro que circuló y que sigue circulando es el libro tradicional, que está encuadernado, tiene las hojas completas, todo esto, ¿no? Ahí también, y esto es evidente, ¿no? Es por una cuestión económica también, ¿no? Es una cuestión económica. El libro de las tarjetas costaba mucho más, ¿no? Que el libro cortado, y el libro cortado costaba mucho más que el libro normal, ¿no? Normal, por decirlo de alguna manera. Lo que resulta aquí muy interesante es precisamente cómo la coexistencia de las 4 versiones, ¿no? Incluida la versión en la página, pues nos habla, ¿no? De una obra que se mantiene abierta no solo en el sentido tradicional, como la interpreta Umberto Eco, en el sentido de la trama, sino de una obra abierta en su propia materialidad, ¿no? Una materialidad que no termina, una materialidad que permite las recombinaciones, que permite el juego, ¿no? Al mezclar las cartas, al mezclar los formatos, todo esto, habla de una obra que está desestabilizando el formato libro, ¿sí? Y está proponiendo alternativas muy interesantes para ese formato. Muy bien. Mira, agora vou fazer as duas de Néstor Mendonça. Não? Primeiro, ele pergunta se a modalidade se pode tomar como uma característica das vanguardias ou qual seria sua maior diferença, não? Hacia as vanguardias. E também ele pergunta, muito interessante, que se os livros para ninhos e bebês, que contam com muitas texturas e sonidos, pertenecen a la literatura multimodal. Claro, la segunda pregunta, claro, ¿no? Bueno, de hecho, en realidad todos los libros son multimodales, ¿no? Todos los libros son, de hecho, si ustedes piensan en su libro más tradicional, ¿no? Que está con un recuadro, con tipografía, todos los libros son multimodales porque en todos los libros hay texto y hay un diseño. Todas las páginas están diseñadas. El asunto es que nos hemos acostumbrado como lectores a no ver ese diseño. No vemos el diseño del libro. Vemos el diseño del libro cuando es muy transgresor, como en el caso de las obras que comenté, o cuando está mal hecho. Cuando el libro, las letras son demasiado pequeñas y no las podemos leer, o está demasiado juntas las líneas y eso dificulta la lectura. Pero todos los libros son multimodales en mayor o menor medida, ¿no? Los libros para adolescentes y para niños, al incluir imágenes, pues son multimodales, pero también los libros para adultos, digamos, ¿no? La literatura seria también es multimodal. Hay tipografía, hay diseño de página, hay numeración, hay una distribución del texto, todo esto. Las portadas tienen imágenes, ¿no? No hay ninguna portada que sea solamente el título del libro, ¿no? Tiene una imagen y esa imagen es significativa, ¿no? Entonces, todos los libros son multimodales en mayor o menor grado. Eso creo que podría ser una buena premisa cuando nos acercamos a esto, porque todos los libros tienen un diseño, ¿sí? Y con respecto a la otra pregunta, las vanguardias, una de las características de las vanguardias sería la multimodalidad. Sí, sí. El asunto es que el concepto de multimodalidad es relativamente reciente, pero lo podemos aplicar a obras de la tradición, ¿no? La poesía visual es multimodal, claro, ¿no? Los libros ilustrados de la Edad Media son multimodales, también lo son, ¿no? Si ustedes han visto imágenes, ¿no? en internet o un libro ilustrado medieval en donde las letras principales son dibujos, todo esto, ahí tenemos también elementos multimodales, ¿no? Entonces, las vanguardias son multimodales, claro, porque emplean distintos modos. Y nos dirán los teóricos de la intermedialidad, y también son intermediales, porque emplean distintos medios, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otros aspectos a considerar con respecto a las vanguardias. Muy bien, mira, Aranzazu
¿no? Pregunta si se pueden pensar las plataformas sociales como proyectos editoriales o nuevos modos y medios para la literatura. Pienso em muitos escritores como Cristina Rivera Garza, Alberto Chimal, que empleam el Twitter y otras redes para narrar. Sí, claro, ¿no? O sea, ahí vemos precisamente, no sé, el mismo Chimal, Velatín, todos ellos, cómo emplean Twitter o cómo desarrollan novelas en Twitter, ¿no? Y recurren a los elementos que les proporciona esta plataforma, este medio, para construir pues su propuesta literaria, que en algunas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rivera Garza, en algunas ocasiones dará lugar a un libro tradicional, ¿no? En algunas ocasiones, y en otras ocasiones quedará en la plataforma, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, como Los muertos indóciles, ¿no? De Rivera Garza, este libro tan reconocido, empezó como columnas en un periódico, ¿no? Eran las columnas de un periódico y después hubo un proceso muy intenso de edición, claro, para darle esa unidad, como un libro ensayístico. Pero claro, o sea, estas plataformas, tenemos manifestaciones literarias en Facebook, claro, ¿no? No sé, porque la verdad no sé cómo funcione y ahí revelé mi desconocimiento. No sé, por ejemplo, qué ocurra en TikTok. Si pueda haber algo ahí en TikTok vinculado con literatura, no lo sé. Yo creo que sí. Creo que sí. Así como tenemos los booktubers, ¿no? Algo pasará en TikTok en relación con la literatura y será importante estudiarlo también, ¿no? Uh-huh. Armando, me llamó mucho la atención el título, el nombre del libro de Luiselli. ¿Cómo lo ves así, este cambio tan grande, ¿no? Porque en un título teníamos el archivo como el símbolo principal y entonces después el desierto o el sonido es mucho diferente, ¿no? Sí, sí, ahí fue, bueno, Luiselli tradujo la obra, ¿no? Junto con Daniel Saldaña, ¿no? Ellos dos traducen la novela de Luiselli del inglés al español y creo que también la elección del título en español va muy vinculado con su libro anterior, ¿no? Que es un libro de ensayos sobre niños migrantes en Estados Unidos, donde ella hace una reflexión sobre la situación pues completamente precaria, ¿no? En la que se encuentran estos niños al llegar a Estados Unidos. Y creo que también tiene una relación muy fuerte con la dimensión del desierto pues en la visión mexicana de la frontera, ¿no? Para México, bueno, para nosotros como mexicanos, la frontera pareciera estar constituida básicamente por desierto, ¿no? Y también las implicaciones que hay en torno a la idea del desierto como lo no habitado, como lo inhóspito, como lo peligroso, ¿no? Decir desierto en México ya lleva una significación cultural, ¿no? En este caso bastante negativa. Entonces, hablar de un desierto sonoro al mismo tiempo es aludir a un lugar que no está completamente desierto, ¿no? Que está habitado por estos ruidos, por estas voces, por estos remanentes de los niños perdidos, ¿no? Para unir los dos títulos. Sí, y también tiene, pues, evidentemente una finalidad editorial, ¿no? O sea, el archivo de los niños perdidos frente a desierto sonoro, creo que suena mejor en español, cuando menos, desierto sonoro, ¿no? Que en inglés tal vez sea más atractivo el otro título, pero en español sí es más atractivo desierto sonoro. ¿Mm? Muy bien. Es también una atención al mercado, ¿no? Sí, claro. Claro, completamente. Pues, no sé si hay más preguntas, si alguien quiere hablar, ¿no? ¿hay una traducción para el portugués del libro de ella, de Luiselli? Sí, es o Arquivo das Crianças Perdidas. O Arquivo das Crianças Perdidas, claro. Yeah.
seguro la traducción se hizo desde el inglés, ¿no? Sí. Directamente en inglés-portugués, por eso se conservó el título. No sabía que estaba traducido al portugués. Sí, sí. Pues muy bien. Pues, Valeria Luis es mucho leída aquí, entonces, ¿Sí? luego que sale, sí, sus es bien libros vienen conocida. muy conocidas, sí. Wow, no lo sabía. Sí, es una de las escritoras con más proyección internacional, ¿no? Sí. Mexicana con más proyección internacional, y lo vemos en este libro que lo publica ya directamente en inglés, o sea, ya no hay este proceso de traducción del español al inglés, sino se va directamente al mercado norteamericano y de ahí se proyecta al resto del mundo, ¿no? Sí. Yo creo que alguien hizo un comentario, pero Luana, no estoy logrando ver el chat. ¿Quieres hablar, Luana? Ajá. Abre tu micrófono. No, tengo vergüenza. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, profesor. No, es que estaba pensando sobre los nuevos lectores de la literatura juvenil, no sé si se habla así, que son cada vez más multimodales. Entonces estaba pensando que de esa relación, ¿no?, con los nuevos lectores que tenemos ahora con la revolución tecnológica, que si eso va a influenciar, ¿no?, en la nueva literatura, y si la literatura multimodal, entonces ahora como que llegó para quedarse, ¿no? Y por los nuevos lectores que están viniendo, que ya existen ahora, y que, bueno, son nuevos lectores y que quieren mudanzas, quieren... es eso. Sí, claro. Gracias, Luana. Lo que destaca una de las teóricas que cité hace un rato, Gibbons, es que en el mundo, ¿no?, en el mundo actual, las pantallas son más comunes que los libros, ¿no? O sea, encontramos más pantallas en el mundo que libros. Y las pantallas, pues, también son multimodales, ¿no? Y multimediales. ¿Por qué? Porque tienen imágenes, tienen sonido, tienen texto, tienen movimiento, tienen un montón de elementos, ¿no? Lo que plantea Gibbons, entonces, es que desde su perspectiva, una de las hipótesis que tiene sobre por qué hay más libros multimodales recientemente es que el libro, ¿no?, está compitiendo de alguna manera con la pantalla. El libro trata de competir con la pantalla. Y se da cuenta el libro que no lo puede hacer solo con texto, ¿no? Para poder competir tiene que incluir imágenes, tiene que incluir dibujos, tiene que incluir un montón de elementos que hagan que el lector nuevo, ¿no?, el lector acostumbrado a las pantallas, identifique estos elementos en el libro con el que está dialogando, ¿no? Es cierto, estaba leyendo el comentario que pusiste, ¿no? La literatura infantil y juvenil, por ejemplo, del siglo XIX, de principios del siglo XX, ¿no?, hasta bien entrado el siglo XX, era mucho más textual, ¿no? Mucho más textual en el sentido de que el texto era más amplio. Pero a partir de este masificación, ¿no?, del empleo de la computadora para el diseño de los libros, el abaratamiento, de la producción de libros y también la omnipresencia de las pantallas en la realidad cotidiana, el libro se está expandiendo, ¿no?, sin dejar de ser un libro, se está convirtiendo en algo distinto. Entonces, creo que estos elementos multimodales sí han llegado para quedarse, ¿no? Y han estado presentes históricamente, ¿no? Solo ahora nos percatamos de ello. ¿Mm? Sí, mira, tenemos una pregunta, Armando, del YouTube, de Jéssica. Ella disse, ¿no?, a respeito de las obras, de la obra de Los Niños Perdidos, ¿no?, de Deserto Sonoro, me gustaría saber si el tema del refugio es bien aceptado por los editoriales latinos, pues, o mexicanos. ¿No? Así, sobre Bueno, el tema de los refugiados, el tema de los refugiados. de los inmigrantes, ¿no? De los migrantes.
Es un tema que ha sido trabajado mucho en México desde la perspectiva literaria. Hay ya una pues un conjunto de obras que han hablado de los migrantes. Podríamos hablar como de distintas etapas, ¿no? Hasta los 60, 70 del siglo pasado, los 80 tal vez, se hablaba mucho de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Novelas que hablaban de migrantes mexicanos en Estados Unidos. De los 90 para acá se habla del paso de los migrantes por México, ¿no? Y de las situaciones terribles que viven los migrantes en México. O sea, tenemos novelas, tenemos un poemario, bueno, ahora recuerdo un poemario, el libro Centroamericano de los Muertos se llama, de Balán Rodrigo, que es precisamente un poemario sobre el tránsito de los migrantes por México, investigaciones periodísticas, páginas, todo esto, ¿no? O sea, sí es algo que se ha abordado, pero como un problema más que nada social, ¿no? Un problema social que ha develado o que ha puesto en evidencia que el trato que los migrantes centroamericanos reciben en México es incluso peor, ¿no?, que el trato de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. O sea, y esto ha quedado muy claro. Una de las novelas más famosas sobre migrantes en México es La fila india, de Ortuño. De hecho, con esta novela él como que ganó una proyección internacional. O sea, es un escritor mexicano reconocido en México, pero ya con La fila india ganó un premio internacional, no recuerdo cuál es, pero bueno, también se tradujo la obra y el tema es la migración, ¿no? O sea, sí hay ya novelas, literatura sobre migración, literatura infantil también sobre migración. Uh-huh. Muy bien, así que es un tema ahí como, pues bien, ¿no? Pues difundido y que hay como que público y demanda, ¿no? Y creo que era más en ese sentido la pregunta de ella. Muy bien, yo creo que pues ya no sé si te gustaría hacer algún comentario final. Pues muchas gracias por la invitación, por el interés que mostraron. Claudia, yo te envío, ¿no?, los materiales que les comenté hace un Estaría momento, muy bien, ¿no?, para poner en el blog. Exacto, ¿no? Para quien esté interesado, bueno, los pueda consultar directamente, los trabajos de Mariana Musetta, que son muy, muy claros y muy útiles para empezar con esto de la multimodalidad. Te los envío y pues ojalá que les interese y vean cómo llevarlo a sus propios ámbitos de trabajo y de estudio. Muchas gracias, Armando, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en México y en esta tarde en Brasil, y por participar y por pues más bien aí proporcionar esse horizonte aí para tantas reflexões aí que podemos pues tejer entre México y Brasil, entre nuestras investigaciones, nuestros trabajos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas por la participación, por la asistencia y pues nos vemos el próximo miércoles con la profesora Cristina Díaz, que vamos a volver con el tema de la literatura de matriz africana. Y entonces, así, yo creo que también va a estar ahí muy interesante para seguir haciendo todo pues ese tejido ahí que estamos haciendo con nuestras líneas de fuerza. No sé si te gustaría, si le gustaría a Ieda hablar algo también, o Nair. Solo agradecer. Muchas gracias, Armando. Fue una excelente charla. Gracias por invitarme y por organizar esta actividad tan interesante, en realidad, tan interesante y tan experimental, como les decía en un principio. Pero ha salido muy bien, ¿no? Multimodal. Multimodal, exactamente. Exacto. Bueno, muchas gracias y nos vemos el miércoles. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.